de delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, heveos y jebuseos, y concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y cosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vieron a Josué al campamento, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al campamento de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa del muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los principales de la congregación. Pasado 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: le dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les había prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois,
y no dejarán de haber de entre vosotros siervos, y quien corte leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, hemos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así de ellos, pues lo libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Amén. Una historia muy interesante. A tal punto me preguntaba, la historia es bastante interesante, ¿no? Tiene muchas anécdotas. Pero yo he titulado el mensaje de hoy como sé prudente y busca la dirección de Dios. Vamos a ver 4 puntos por lo menos. Pueden haber más, pero esta mañana vamos a ver 4 puntos. Sé prudente y busca la dirección de Dios. Y vamos a introducir este pasaje con algunas preguntas, como me gusta a mí, unas preguntas de reflexión. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones apresuradas? Yo por lo menos puedo alzar el dedito así, en muchas ocasiones. En muchas ocasiones las circunstancias, la premura, nos llevan, nos empujan a tomar decisiones apresuradas. ¿Y cuántas de esas decisiones hemos consultado nosotros la dirección de Dios? Puede ser que en muchas no hayamos hecho eso, lo más probable, ¿no? Puede ser que tal vez en algunas decisiones lo hayamos hecho. Pero como hijos de Dios, como creyentes, como le compartía a los alumnos en bautismo, nuestra vida como creyentes de día a día, de día a día. Y ese de día a día significa estar conscientes que Dios es nuestro Señor y que cada decisión que tomemos, Dios debe estar presente. Pero muchas veces lo hacemos a un poquito al lado, porque por varias razones. Puede ser porque la decisión nos puede parecer insignificante. Un ejemplo, ¿dónde voy a matricular a mi hijo? Pues puede ser que al Señor no le importe eso, ¿no? Pero sí le importa, porque el Señor guía nuestro camino. Entonces, pequeñas decisiones como esa deberíamos ir al trono del Señor y presentarlo al Señor. Señor, muéstranos, abre puertas, ¿dónde debo matricular a mi hijo? Y así sucesivamente. Hay muchas cosas en nuestra vida, decisiones personales, de estudio, de relaciones, de lo que sea. Dios debe estar presente. Y definitivamente que a veces tomamos como creyente, porque este mensaje hoy va más a la iglesia, tomando en cuenta que somos hijos de Dios, que muchas veces tomamos decisiones apresuradas sin tomar en cuenta al Señor. Y nos comprometemos. Y ese compromiso hay que cumplirlo. Así que vamos a ver 4 puntos. Y el primer punto vamos a ver es el peligro de confiar en las apariencias. Eso lo vimos del verso 1 al verso 13. Vemos que después de la victoria de Jericó, que vimos domingos anteriores, y después vemos la victoria con la ciudad o el pueblo de Ai. Ahí hubo algo, un par de bajas ahí, pero bueno, al final el Señor fiel, porque él cumple su promesa, le entrega la ciudad de Ai, toda la región de Canaán, como bien dicen acá los moradores, ya era algo que se había extendido, ¿no? La fama de Israel, la fama de su Dios, y ya muchos sabían que iban a caer a filo de espada de los israelitas. Pero ¿qué pasó? Este pasaje fue interesantísimo. Dice, después de estas victorias, se ha extendido, dice que los moradores de Gabaón hicieron un plan militar, mano Josué. Hemos visto muchas cosas militares últimamente. La vez pasada fue una estrategia, la que compartió Luis, buena.
Y esta creo que fue más buena que la de Israel. Se hicieron, pero no podemos juzgar. Tal vez si estuviéramos en la posición de los israelitas y de Jesús en su momento, tal vez muy probablemente hubiéramos caído en la trampa. Y vemos todo lo que se inventaron los de Gabaón, ¿no? Por miedo, dice que prácticamente se disfrazaron. Montaron su ropa vieja, metieron pan, no sé si era molde, mohoso. Toda una estrategia, eso fue una logística. Montaron los burritos, menos que llegaron cansados, estaban a 3 cuadras y se presentaron ante Josué y los ancianos de Israel. Y dice que aún los príncipes eran, recuerden, los cabezas de cada tribu. ¿Y qué pasó? Josué y todos, bueno, como decimos en buen panameño, se comieron el cuento. Les creyeron. Y eso, pero si ustedes leemos el texto, vemos que todo era como real. Llegan con ropas viejas. Aún el vino estaba, el cántaro del vino ese que estaba viejo, el pan mohoso, y daba a entender que el viaje había sido bien largo, a tal punto que las provisiones llegaron dañadas, los zapatitos rotos, todos estartalados. O sea, físicamente, a los humanos, la historia era bastante cierta. Por eso, el punto es el peligro de confiar en las apariencias. Y que como seres humanos, que aún estamos en la carne, como sea el bautismo, clase de bautismo, tendemos a llevarlo por las apariencias. Eso es natural. Eso le pasó también al profeta Samuel, cuando buscó, cuando el Señor le mostró que fuera a buscar a David. Se dejó llevar por las apariencias. Y eso muchas veces nos ocurre en nuestra vida personal. ¿Amén? Puede parecer que en algunas decisiones, hablando en mi campo, que bueno, como saben, trabajo independiente, a veces hay aparentemente buenos negocios, buen cliente. Y definitivamente que tal vez no me tomo el tiempo, bueno, ahora sí mano, porque me ha pasado chasco, de poner eso en las manos del Señor. Señor, si es tu voluntad, permite. Si es tu voluntad, guíame. Si es tu voluntad, deseen las cosas. Si no lo es, cierra eso. Porque muchas veces vemos todo bien, pero cuando entramos, por lo menos vamos a decir que es un negocio y no es de parte del Señor, podemos perder mucho o todo. Y no pusimos al Señor delante de eso. Y el Señor tiene que estar ahí. Y así sucesivamente cada uno, imagino que en su campo, ¿no? Los educadores, la hermana que traje medicina, el ingeniero, y así cada uno. Yo sé que el Señor, hay situaciones de donde hay que tomar decisiones y a veces vivimos una vida como desconectados de nuestra realidad espiritual. Vivimos aquí, pero ignoramos que somos hijos de Dios, que nuestro día a día el Señor está aquí al lado de nosotros. Y en cada decisión que tengamos que tomar, el Señor debe estar presente, tiene que estar presente. Y las situaciones, las circunstancias que se ven buenas, que parecen reales, parecen ciertas, nos nublan y no tomamos en cuenta a Dios. Muchas veces también pasa cuando un chico se fija en una chica también. Es una neblina como la del centenario a las 3 de la mañana, eso no se ve. Pero Dios estableció algo ya. Ya Dios estableció algo. Muchas veces, como jóvenes, no queremos, pasamos esa página para allá. Pero ya Dios ha establecido algo. Entonces, hay que poner las circunstancias por las que estemos pasando hoy. Yo paso por unas, yo sé que cada uno pasa por algunas, donde tal vez Dios nos está llamando la atención de que prestemos atención. Pongamos esa situación en sus manos, que Él nos dirija, que Él nos guíe. Y vamos a ver 2 versículos como apoyo. Proverbios 3, 5, 6. Un proverbio muy conocido, muy famoso, pero muy cierto, muy atinado. Dice Proverbios 3, 5, 6. Proverbios 3, versos 5 y 6. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este es un pasaje hermoso porque vamos desglosándolo poquito a poquito. Dice, fíjate de Jehová o confía plenamente en Jehová. Eso es algo que un creyente ah, debería ser como tenerlo, pero bueno, siempre debemos estar recordando eso, porque muchas veces, como dice el pasaje, llegamos a confiar en nuestra propia prudencia. Y miren, el pasaje dice prudencia. O sea, es una persona prudente, no es una persona insensata, pero a pesar de ser prudentes, coherentes, lógicos, tiramos todos los cálculos, salen bien, hay ganancia. Encima de eso, debe estar nuestro corazón firmes en Jehová, sobre todo. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y cuáles son esos caminos? El diario vivir, ¿no? El diario vivir. Nuestros trabajos, nuestras vidas, nuestra vida. Hay que reconocerlo en todo. Y Él enderezará tus veredas. Si en ese camino hay alguna mala decisión, hay algo, definitivamente que el Señor, Dios va a corregir. Porque eso es lo que Él está prometiendo. Si confiamos en Él, y no en nuestra prudencia, y no en nuestro razonamiento, y no en nuestras capacidades, y no en nuestros estudios, sino confiamos en Él, en todo, Él ha prometido, si hay algo que está ahí por torcerse, Él enderezará, corregirá, mejorará ese camino. Ahora vemos lo que dice Santiago 1.5. Santiago, capítulo 1, verso 5. Dice, y si alguno, Santiago hablando a la iglesia, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Hay muchas situaciones, por lo menos personalmente hablando, donde no sabemos qué hacer, donde yo no sé qué decisión tomar, cuál es la mejor decisión. Pero ahí es donde dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿a dónde tenemos que ir? A Dios. El mundo, por lo general, cuando tenga una encrucijada, va que si a las cartas, que rebusca los videos de Walter Mercado, lo que quedó por ahí en YouTube, a ver qué pasó en ese mes, que si un numerito ahí de la loto parece que me ganó algo. Buscamos, bueno, no buscamos, el mundo, podemos decir, porque vamos a decir que acá no pasa eso, en el mundo, buscar esa sabiduría, eso en otras cosas. Pero el Señor, en su palabra, nos muestra que si sentimos que estamos falta de sabiduría, falta de conocimiento, algo, porque somos humanos, debemos pedirla y buscarla a Dios, que dice que da abundantemente y sin reproche. Bien, ahora vamos al punto 2. El punto 2 lo titulé las consecuencias de la precipitación. Porque la decisión que tomó Josué junto con los ancianos y los príncipes fue una decisión apresurada. Eso lo vimos en el verso 14 al 15. Vamos a repasarlo. Dice el verso 14 y 15 de Josué capítulo 9. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. O sea que Josué, como líder, y la alta comandancia, todos aceptaron eso. Pero ¿cuál fue su gran error? Ellos tomaron de las provisiones que le llevaron y se dejaron guiar, como el punto anterior, por lo que vieron. No consultaron a Jehová, no buscaron la voluntad de Dios, como anteriormente habían hecho. Pero bueno, anteriormente no hubo nadie que los engañara así tan descaradamente. Pero el Señor nos muestra que estas situaciones pueden darse. Y el consejo es hoy, hay que buscar
la dirección de Dios, aunque las circunstancias parezcan favorables. Así que vamos a leer un pasaje de algo que ocurrió que se refiere a este evento. Miren, busquemos segunda de Samuel, capítulo 21. Yo lo voy a leer y vamos a estar leyéndolo poco a poco y desglosándolo. Segunda de Samuel, capítulo 21, vamos a leer del verso 1 al verso 6. Lo tenemos, dice así: ya estaba reinando David, de Josué 9 a cuando reinó David, habían pasado cientos de años. Algunos dicen que un par de siglos. Mucho tiempo había pasado. Y vamos a escuchar qué dice la palabra. Dice: hubo hambre en los días de David. David está reinando por 3 años. Por 3 años. ¿Ustedes se imaginan una hambruna aquí en Panamá por 3 años? Eso es emigrar para todos lados. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Estos mismos gabaonitas que se mencionan en el capítulo 9 de Josué. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. O sea, está hablando de David. Los llamó. Entre paréntesis, dice: los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho un juramento, pero Saúl había procurado matarles en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Esto le dicen algunos estudiosos que tuvo algo de nacionalismo. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni oro, y sobre oro, con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó, refiriéndose a Saúl, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, designó 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl. Y él escogido de Jehová, Saúl. Y el rey dijo: yo lo haré. Y si siguen leyendo la historia, ahí David toma 7 descendientes de Saúl, los ahorcan, le ponen una tenaza allá arriba, y así fue que saldaron esa cuenta. Si vamos a ver esta historia, vemos que lo que ellos negociaron sin la voluntad de Dios cientos de años atrás, aún en tiempo del rey David, tuvo consecuencias. Y muchas de nuestras decisiones las podemos tomar apresuradamente, y hasta nuestros nietos pueden sufrir consecuencias. Tal vez un mal préstamo, tal vez muchas cosas, por cosas que se nos vienen a la mente. Y nuestros hijos y para atrás, nuestra descendencia, pueden tomar y sufrir esas consecuencias. Por eso es necesario, como hijos de Dios, si no fuéramos hijos de Dios, bueno, el mundo toma decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Pero siendo hijos de Dios, nuestra responsabilidad y tener presente en nuestra mente es que Dios debe estar en esa decisión. Por más, tal vez se vea inofensiva, pero siempre buscando la dirección del Señor. Porque eso ¿qué conlleva? Que nosotros dependemos de Dios. Que no nos moviéramos sin que Dios lo sepa. O sea, nuestra vida como creyentes es una dependencia de Él. Bien, vamos al tercer punto. Vamos a ver del verso 16 al verso 21, la fidelidad a la palabra dada.
Porque ciertamente los gabaonitas llegaron con engaño, ¿no? Con mentira. Y ellos se comieron la mentira y el engaño por no consultar a Dios. Ese fue su gran pecado. No tomar en cuenta a Dios en esta decisión. Y ahora eso iba a tener una consecuencia. Dice el pasaje, dice, vamos a leer el verso 16. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Bien, adelante vimos un poco que la congregación empezó a murmurar, que se dieron cuenta que no eran de lejanos, sino que era un engaño, y la gente empezó a murmurar, ay, ¿qué pasó con Josué? ¿Qué pasó con el liderazgo? ¿Y qué está pasando aquí? Pero el liderazgo se equivocó, sí. Pero la congregación tuvo que seguir al liderazgo. Se equivocaron y tuvieron que rendir cuenta a Dios. Después vimos que ellos se reunieron y por esa promesa ya no podían matarles, porque habían jurado delante de Dios no matarles. Hicieron alianza de paz. Entonces ahí Josué los maldice y los pone en otro trabajo. Esto nos trae, o me pone a mí pues, a pensar la importancia. Vamos a ver de eso 16 al verso 21. Leímos el 16 y les comparto. Dice el 17 hasta el 21. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a la ciudad de ellos. Las ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot, Kiriat, Jearim, y no los mataron los hijos de Israel, por cuando los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no le podemos tocar. Esto haremos con ellos. Le dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: déjalo vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación. Concedieron la vida según les habían prometido los príncipes. Ya ellos habían hecho un pacto de paz y habían jurado por Jehová que no le matarían. Así que ellos tenían que mantener su palabra. Que en el pasaje que vimos de Samuel, aunque había pasado muchísimos años, Saúl tal vez se saltó ese libro del Pentateuco, el libro de la ley, se le olvidó que ya Josué había hecho una promesa. No sé qué le pasó a Saúl, tal vez si leyó en esos casos. Bueno, la cosa es que él, por celo, nacionalismo, quiso erradicar. Esa palabra erradicar se escucha mucho. Hay mucha gente que quiere erradicar a otros pueblos, a los gabonitas, pero ya habían hecho una alianza de paz. ¿Y qué fue lo especial aquí? Que aquí no hubo una alianza entre hombres, sí hubo entre hombres, pero Israel puso en medio de ese pacto a Jehová. Juraron por Jehová que no los matarían. Entonces, si juraron por el Señor, tenían que mantener su palabra, dice la Escritura, hasta el día de hoy. Eso es la importancia de dar nuestra palabra. Ahora, vamos a ver así. Miren lo que dice Mateo 5:37. Vamos a leer primero, disculpen, número 30. Número 30, 1, 2, dice, número 30, 1, 2. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca.
¿Ven? Así de grave era el jurar por el Señor. Ellos tenían que mantener su palabra con los gabonitas. Aunque los gabonitas lo hayan engañado. ¿Pero por qué fueron engañados? Porque Israel no consultó a Jehová. Así dice el pasaje 14 del capítulo 9. Así que Jesús en Mateo 5:37 se va más allá. ¿Qué dice Jesús? Pero sea nuestro hablar sí, sí, y nuestro no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué quiere decir el texto? Para los israelitas había un mandamiento, y lo acabamos de ver en Números 30. Todo el que jurara por Jehová tenía que mantener su palabra. No se podía quebrar. Ahora nosotros tal vez no tenemos ese mandamiento, pero Jesús nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Si nos comprometemos en algo, nos comprometemos. Porque dice el pasaje, mejor es no prometerle a Jehová nada que no vayamos a cumplir. Y eso es igualmente a nuestro prójimo, pues. Si nos comprometemos en algo, debemos que cumplir. Porque el Señor eso nos manda. No se crean que para mí fue fuerte, fue fuerte. Pero esa es la palabra del Señor. Tenemos compromisos, hay que cumplirlo. Tenemos que cumplirlo. Ese es el valor de la palabra. Hay que ser fiel a lo que nosotros decimos, en el compromiso que tomamos, porque somos creyentes. También podemos decir que no. A veces, muchas veces, en mi caso personal, una vez mi esposa me lo marcó y yo tiene mucha razón. A veces cuando uno hace cosas no se da cuenta porque uno es uno, pero el que está al lado sí te puede ver, pero mira, y es bueno tener ese, ¿cómo se dice en inglés? Ese feedback, bien. Alguien que te, está bien, estoy bien, profe, bien. A veces uno dice, bueno, voy mañana a los clientes, pero uno va manejando, uno va distraído en otra cosa, pero ya uno se comprometió. Entonces, si hay que tomar 5 minutos de ver su agenda, de ver algo, puedo, o no puedo, mejor es hacerlo. Porque el que está al otro lado, te está tomando la palabra. Así que, y no es fácil, sabemos que esto toma tiempo, pero lo importante es que si el Señor nos está hablando hoy, a mí también, debamos entonces ir con la ayuda del Señor y mejorando en esas cosas, ¿no? Entonces, la palabra y el compromiso para Dios es más que importante. Ya para ir terminando, vamos a ver el último punto. Punto 4. Vamos a ver la misericordia y la consecuencia del pecado. Vamos a ver el verso 22 al 27. Y vimos, vamos a leer por lo menos el 23. No, ¿verdad? El 22. Y llamándolo a Josué, les habló diciendo a los gabonitas, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Después la bonita le explica, no, miren, tuvimos miedo, estábamos aterrorizados, así que se nos ocurrió este plan. Hagan con nosotros lo que ustedes quieran. Y vemos que a pesar de que los gabonitas fueron con engaño, porque tenían pánico a morir, y eso es normal, y se presentaron, hicieron todo lo que hicieron, vemos que Dios tuvo misericordia. Porque no hay otra manera de describir lo que sucedió. Como Josué e Israel juraron delante de Jehová no matarles, Jehová mantuvo ese pacto. Porque ¿cuál era el pacto de conquistar la tierra? Si recordamos un par de capítulos atrás. El pacto, lo que Jehová había mandado era conquistar y aniquilar a todos. ¿Cierto? No olvidemos los capítulos anteriores, porque esta es una historia que va secuencial. Y ellos estaban claritos. Los gabonitas estaban, vamos a morir. Se inventaron el plan y por falla de los israelitas de no consultar a Jehová,
se les perdona la vida. Y, y aún así, Dios mantuvo su palabra de preservarles la vida. Así que fue un acto de misericordia, porque ellos reconocieron todo. Al final vimos cómo ellos les cuentan lo que ellos reconocieron, lo que hicieron, y le dijeron a Josué: haz con nosotros lo justo, lo que bien te parezcas. Pero ya Josué y los israelitas se habían comprometido con ellos y con Dios de preservarle la vida. Vemos que Josué después los hace, dice, de cortadores de leña y aguadores. Y si leemos un poquito más, ellos son los que van a ir trabajando en el servicio, en el servicio al... vamos a leerlo. Vamos a leer el pasaje 27. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores, o sea, iban a ser sirvientes, trabajadores, para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Amén. Trabajaron estrechamente en la construcción del altar. Así que, a pesar de lo ocurrido, Dios mantuvo su palabra, Dios mantuvo su promesa, fue misericordioso y les permitió servirles, porque ellos se transformaron en esclavos, en servidores. A veces cuando nos dicen de servir, esa palabra es un poco fuerte, servir, ¿no? Pero vemos que para los gabonitas eso fue casi que de honor. Claro que para el pueblo de Israel era un trabajo pesado y todo lo demás, pero estaban al servicio del altar de Jehová, dice sus palabras, en el lugar que Jehová eligiere. Vamos a ver el Salmo 103. Salmo 103 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos o de la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y este pasaje hermoso, 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos. Amén. Eso es lo que somos. Y aún así, Dios tiene misericordia de nosotros. Ya para concluir, podemos concluir diciendo que como creyentes, viendo el texto, la historia de los gabonitas en este capítulo, viendo lo que le ocurrió a Josué, debemos de poner toda decisión en manos de Dios, por más favorable que parezca. Hay momentos muy favorables que decimos esta clásica palabra: las oportunidades se dan una sola vez en la vida. ¿Sí o no? Eso es lo que nos enseña el mundo. Las oportunidades se presentan una vez en la vida y queremos, pero debemos poner esa oportunidad en las manos del Señor. No la ignoremos, no debemos ignorarle. Y en lo que nos comprometamos, cumplirlo. Amén. Oremos. Padre eterno, Dios, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque me has enseñado, Señor, grandemente en este pasaje. Ayúdame, Señor, ayúdanos, Dios, a estar consciente siempre de que tú estás con nosotros, de que tú, Señor, nuestra vida, nuestro caminar de día en día, para ti es importante, Dios. De tomarte en cuenta, Señor, en nuestras decisiones, en las decisiones que tengamos que tomar, tú estés presente, Dios. Porque dice tu palabra que tú eres fiel y bueno para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a fiarnos de todo nuestro corazón, Dios, para contigo. Gracias, Padre. Ayúdanos esta semana a tener presente eso siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.